Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que creo que viene de parte del corazón de Dios. Por favor vayan buscando Hebreos capítulo 8. Hoy continuamos con nuestra serie del tabernáculo de reunión y hoy quiero tocar 3 temas importantes, pero todos relacionados con el tabernáculo, ¿no? Voy a empezar con las personas que quizás no conocen del tema del tabernáculo, ¿cierto? Entonces, básicamente, antes de que sucediera lo del tabernáculo, hubieron algunos acontecimientos que creo yo que fueron los acontecimientos que marcaron la necesidad de tener un tabernáculo, ¿cierto? Entonces, ustedes, mis amigos que están allá y los que están acá, saben que hay un jardín del Edén, ¿cierto? Que había un jardín del Edén, ¿cierto? Que está la historia y que cuenta de que Dios hizo un jardín, un hermoso jardín, un lugar muy bonito en donde habían 2 árboles y que ese jardín era regado por 3 ríos, Pisón, Gihón y Éufrates, ¿cierto? 3 ríos. Y el río atravesaba desde el oriente todo el Edén, ¿cierto? Todo el Edén. Entonces, y también creó a 2 personajes, ¿no? El primero, ¿quién fue? Adán. Y de la costilla de Adán, ¿a quién creó? A Eva, ¿cierto? Entonces, increíblemente, el tema es que nosotros pensamos que las cosas son como los dibujitos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que eso sucedió así, pero que eso no, o sea, la intención del que escribió ese relato en el Génesis simplemente era revelar de que Dios los tenía viviendo lo más de bien y que estos desvergonzados cogieron y se pusieron a comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, el primero que fue creado, ¿quién fue? Adán, ¿cierto? Entonces, como él fue el primero que fue creado, el que recibió la orden de no consumir el fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿quién fue? Adán. Eva aún no existía. ¿Sí? Les regalo ese dato. ¿Quién fue el que se enteró? ¿De qué manera Eva se enteró de que no se debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿De qué manera? Porque su marido Adán le comentó a ella de que Dios le había dicho, ¿cierto? Entonces, las personas piensan que los dos estaban ahí y Dios les dijo, no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. No, ¿se lo dijo a quién? Al hombre. El hombre se supone que se lo comunicó ¿a quién? A Eva, ¿cierto? Entonces, hay que entender otra cosa. El jardín del Edén parece una morada porque allí habitaba Dios. ¿Juntamente con quién? Con el hombre. Entonces, hay varias veces en donde Dios como que trata de habitar con el hombre. Una de esas es en el jardín del Edén y el número 2, ¿quién es? El tabernáculo. Ya la tercera forma es a través de su Hijo viviendo en nuestro corazón. Entonces, la primera vez ¿fue en dónde? En el jardín del Edén, ¿cierto? Entonces, Satanás veía que no podía dañar a la obra hecha por Dios, una obra hecha de barro. Nosotros somos vasijas de barro y no la podía romper, no podía dañar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba con Dios. Entonces, Satanás pensó en lo siguiente, dijo, yo no necesito dañar al ser humano, dejemos que el ser humano se dañe a sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que utilizó? A la mujer. ¿Qué hizo? Fue y le dijo, ve a ese árbol, es un árbol deseable. El día que usted coma, usted va a ser igual a Dios. Dice la escritura que la mujer lo vio deseable ante sus ojos, ¿cierto? Y decidió comer y le dio a su marido, el cual también comió, ¿cierto? Entonces ahí viene la hecha de culpas y todo ese tipo de cosas. Lo curioso de todo esto es que Satanás, de la única forma en la que pudo dañar al hombre, matar al hombre, hay 2 tipos de muerte, ¿no? La muerte física y la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo lo pudo matar espiritualmente? Lo pudo matar a través de él mismo. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza Satanás? Matarlo a usted mismo a través de usted mismo. ¿Sí? Entonces, ese es el problema con el ser humano. El ser humano, a partir de que Adán y Eva hicieron eso, dice la escritura que todos nacimos con esa enfermedad. Todos estamos enfermos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, producto de eso, Dios pasa el tiempo y dice que en Ur de los Caldeos hay un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Entonces, no tomen como datos como tan sencillos esto que les acabo de decir, porque la primera morada, ¿dónde fue? En Edén, ¿cierto? Entonces, después de eso, en Ur de los Caldeos, Dios llama a un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Les doy otro dato, por ejemplo, bueno, eso lo voy a hacer al último. En Ur de los Caldeos hay un hombre llamado Abraham, Dios lo manda y lo manda a salir de su tierra de su parentela, un hombre viejo, ya entrado en años, con su esposa, también viejita,
y les dice a ellos que les va a dar un hijo. La mujer era estéril, no tenían hijos, ¿cierto? Entonces, Dios lo saca de esa tierra y ve la forma en la que puede otra vez volver a tener comunión con el hombre. Una cosa fue que los hijos de Adán y Eva hasta Set empezaron nuevamente a invocar el nombre de Dios, según lo que dice Génesis, ¿cierto? Pero ¿hasta en dónde vuelve otra vez Dios a tener comunicación con el ser humano? En Abraham. Entonces, llama a este hombre y le promete algo fantástico. Le dice, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, si puedes contarlas, podrás contar tu descendencia. Así de grande va a ser tu descendencia, no la puedes contar jamás. Entonces, le hace, ¿qué? La promesa, ¿cierto? Le hace la promesa que todo mundo deberías entender y conocer, que nosotros somos injertados a la planta de Israel, ¿sí? A la simiente, o sea, nosotros somos injertados a esa planta gracias a nuestro padre Abraham por la fe, gracias a Jesucristo y a Abraham por la promesa que le fue dada a él, ¿cierto? Entonces, esos son cosas, datos que muchos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Entonces, Dios le pide a Abraham algo no muy común. Dios le dice, necesito que se corte la piel del prepucio. Y ahí empezamos con la circuncisión. Entonces, ¿qué hace? Le dice, necesito que usted, ese cuero que le sobra al hombre, esa parte del forrito que cubre el glande del pene del hombre, necesito que usted lo estire y sin anestesia se lo corte, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. No hay anestesia. ¿Qué hace este hombre? Yo me imagino... Y ya viejito, ¿no? Sí, ya viejo, ya viejito, ¿cierto? O sea, esto es de locos. Sí, esto es de locos. De hecho, para entender el tabernáculo y parte del Génesis, es necesario leer Hebreos. Es más que necesario. Normas interpretativas de la Biblia, lo primero que hay que entender es que la Biblia se debe entender bajo la gracia y se debe entender también de que cada versículo tiene su contraparte o su par, ¿cierto? Entonces, este hombre, yo imagino que se tomaría el licor más bravo, o sea, no sé, tomaría algo y coge un cuchillo y qué dolor, qué pena, ¿sí o no? Esperar un tiempo a que sane y después manos a la obra con la mujer. Y este hombre empieza a mirar a su mujer, una mujer ya entrada en años, que no podía tener hijos, ¿sí? Ya por su edad, ya no podía procrear, que era estéril. Y este hombre ve también su cuerpo y la única señal del pacto que Dios hace con él es que el prepucio. Entonces, ¿para qué Dios le pide a él que se corte el prepucio del pene? ¿Para qué creen ustedes que hace Dios eso? Cuando él se iba a acercar a su mujer, ¿qué era lo único que podía hacer él? Mirar su prepucio y acordarse del pacto que Dios hizo con él, de la promesa. Entonces, el que se cortara el prepucio era la señal de la promesa. Entonces, automáticamente este hombre volvía a creer, porque veía su prepucio cortado. Entonces, no sé si me estoy haciendo explicar. Entonces, este hombre se iba a acercar a su mujer. Ya llegada en años, ya el cuerpo de él también estaba viejo. Y la única forma en la que él podía llegar a creer que eso podía llegar a suceder, porque tuvo que haber acto sexual para que naciera Isaac, ¿cierto? Cualquiera. La promesa. Dios le dice, ve y córtate el prepucio del pene. Entonces, la circuncisión se da para que Abraham y todos los descendientes después de Abraham recuerden la promesa. Ya tiempo después lo convierten en ley y norma. Y de hecho, los judíos creen que son herederos de Dios por dos cosas. Uno, porque son circuncidados y dos, porque tienen la Torá. ¿Sí? Esa es la seña que tienen ellos para decir, nosotros somos pueblo escogido. Pero, Dios, ¿qué quería decirle a Abraham? Entonces, cuando usted se vaya a acercar a su mujer, usted va a mirar, ¿qué? Su pene. Y lo primero que va a ver es la señal que yo le pedí a usted que hiciera. Que yo le pedí a usted que hiciera, que fue el circuncidarse. Entonces, ya después ya lo convirtieron ellos en rito, ¿cierto? Y uno de los requisitos para poder ser judío, los extranjeros, ¿qué era? Circuncidarse. Entonces, ya en Isaías y con otros profetas, ya Dios les empieza a hablar fuerte al pueblo de Israel, les empieza a decir, circuncidaos vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ellos pecaban y sacrificaban, ellos utilizaban utilizaban el derecho de ser judíos para aprovecharse de la ley,
¿cierto? Entonces ellos decían, nosotros somos pueblo escogido y prácticamente se aprovechaban del pacto y no lo tenían ya como pacto ni como señal de la fe, que era la señal que Dios le había dado a Abraham para que pudiera llegar a creer en la promesa, ¿sí? O sea, en realidad, en la circuncisión se da para que Abraham crea en la promesa, ¿sí? Esto no es muy enseñado. Entonces, Abraham se iba a llegar a su mujer y lo primero que veía que era que no tenía prepucio. Se acordaba de una vez. Dios me dijo que mi descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena que estaba en el mar, que yo no la podría contar. ¿Cierto? Entonces, Dios hizo eso como señal para que él tuviera fe. ¿Por qué? Porque usted y yo, como dice en Hebreos capítulo 11, finalizando y 12, dice que ellos cerraron bocas de leones, conquistaron naciones, hicieron varias cosas, pero ellos no recibieron lo prometido esperando a que nosotros recibiéramos aún mejor las cosas que ellos. Fuéramos regenerados y tuviéramos una mejor ganancia. ¿Y esa ganancia cuál es? Jesucristo. Entonces, nosotros estamos en una mejor posición que ellos porque ellos no tenían al Espíritu de Dios. O sea, viviendo dentro de ellos. Dice que cuando ellos hacían alguna hazaña, los héroes de la fe, el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Ahora nosotros el Espíritu de Dios lo tenemos habitando en nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces, usted dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el tabernáculo? Voy para allá. Entonces, Dios le da esta señal a Abraham. Pero ellos empezaron a aprovechar y lo primero que les dice, circuncidad vuestro corazón. O sea, acuérdese el verdadero propósito con el cual yo le di esa señal a Abraham. Y era para que se acordara que yo era el que le había dado a él la promesa de que la descendencia sería tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas, que es una señal de fe, ¿sí? Es un recordatorio de la fe que todos ustedes deben de tener. No es un impedimento, dejen de convertirlo en rito, pero pues nosotros los seres humanos todo lo potencializamos y nos damos garra, o sea, como que lo llevamos al extremo, ¿no? Y lo convertimos en algo religioso o en un agüero, en un amuleto, ¿cierto? Así somos nosotros. Entonces, llega el pueblo y el pueblo estaba como todo loco, no entendían el verdadero propósito de qué, el sentido de la fe. Y Dios hace algo aún más loco que lo expliqué yo la semana pasada, que dice, ustedes ya no me van a adorar a mí como lo hacen los dioses paganos, que adoran ¿en dónde? En los montes, en los lugares altos. Ahora yo habitaré con ustedes. Entonces, Dios hace eso porque ve necesario habitar ¿cómo? Con el hombre. De hecho, cuando le entrega las tablas al pueblo de Israel, las tablas de la Torá de los mandamientos, cuando Moisés estaba con Jehová Dios y Dios había escrito las primeras tablas porque la segunda las escribió Moisés por mandato de Dios. Entonces las primeras Dios cogió y las escribió, pero le dice Dios, baja rápido porque el pueblo está prostituyéndose, está haciendo cualquier cantidad de cosas. Prácticamente para los que han visto eso en Semana Santa era que tenían relaciones sexuales alrededor de un becerro que habían hecho ellos de oro, ¿sí? Entonces tenían relaciones sexuales, habían orgías. Entonces, todo conmemorando a ese Dios. Habían creado un Dios, mientras que Moisés había subido a recibir las tablas. No sé si voy muy rápido, yo creo que van entendiendo cómo va la cuestión por las películas de la Semana Santa, ¿cierto? Entonces, primero pasé por Edén, segundo pasé por ¿quién? Por Abraham, y ahora estoy en Moisés, ¿cierto? Entonces, en Moisés, Dios le va a dar a él las tablas, después de que Moisés baja, como el valor de romper las tablas, yo no lo haría, pero en realidad rompió las tablas, que eso viene también, bueno, eso va para otra predicación, que sería también el tema de la ley, que simboliza la ley, ¿cierto? Entonces, mire esto. Después de eso, de que Dios les da a ellos el tema de la ley, Dios dice, constrúyame un arca para que yo habite en medio del pueblo. Entonces, un arca es un lugar, una tienda, ¿cierto? Primero, el arca era un lugar que había sido construido de dos elementos, uno de madera de acacia y otra de oro, pero cuando llegué allí, les explicaré que constaba de tres cosas. Ya después, Dios les manda a hacer un tabernáculo para habitar en medio de ellos, y el arca del pacto, en donde está la ley, está guardada, o sea, las tablas estaban guardadas en una cajita que es el tabernáculo, ¿cierto? Y ese tabernáculo está guardado en el lugar santo,
en el lugar santísimo, que está resguardado por el lugar santo y está resguardado por el atrio, que fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver la circuncisión con qué? Con el tabernáculo, se irán ustedes a preguntar. Porque las cosas que Dios hace, las hace con un propósito, y es lo que yo quiero que ustedes lean conmigo. Entonces, ahí en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 5 van a entender la cuestión de por qué Dios manda hacer estas cosas y de qué manera Dios las manda hacer. Dios las manda hacer con un modelo, ¿sí? Entonces dice así la escritura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea, que había un tabernáculo que no era falso, que era falso, o sea, que no era el verdadero, ¿no? O no que fuera falso, sino que era una maqueta de lo que vendría a ser el verdadero, ¿cierto? Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, aquí hay dos tabernáculos. Uno que levantó el hombre y otro que es el verdadero, que es el que levantó ¿quién? El Señor, ¿cierto? En el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiero que lean nuevamente, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el tabernáculo es un modelo, es una maqueta. ¿Cuántos hicieron maquetas cuando estuvieron en el colegio? ¿Cierto? Entonces, las maquetas prácticamente salvaban el periodo, ¿no? Era una maqueta. Entonces, cuando usted mira la historia del Génesis, en Edén es sombra y figura de lo que es el reino de Dios. Es una maqueta del reino de Dios. O sea, todo lo que hizo Dios en el Génesis, cuando, por ejemplo, coloca dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eterna, esos dos árboles, primero, Dios le prohibía a ellos que no coman de los dos árboles. ¿Por qué? Porque los dos árboles le pertenecían en ese momento ¿a quién? A Dios. Solamente a Dios le pertenecía ¿qué? La vida eterna, y solamente a Dios le pertenecía el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Satanás sabía que no podía destruir al hombre porque el hombre estaba cerca de Dios. ¿Qué necesita hacer Dios con el hombre? ¿Qué necesita hacer Satanás con el hombre, perdón? Separarlo de Dios para poder trabajarle la mente y la cabeza. Entiendan. A usted, amigo que me escucha, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás lo empieza a apartar de Dios. ¿Cómo lo aparta Satanás a usted? Con conocimiento. ¿Cierto? Entonces, vea. Y vuelvo a Edén para explicarle lo siguiente. Primero, Edén es la sombra y figura de lo que es el reino de Dios, en donde un río regaba desde el oriente. El oriente es por donde sale el sol. O sea, todo esto simboliza a Dios, todo esto simboliza a Cristo, el árbol de la vida, el río que regaba Edén, ¿cierto? Todas estas cosas, la creación de los animales, de las plantas, es porque el reino de Dios está mostrándose allí en forma de ¿qué? De maqueta. Es un pequeño reino y Dios venía y habitaba con el hombre. Para Dios, el problema de la desnudez del hombre nunca fue problema. ¿Qué hizo Satanás? Satanás vino y le dijo a la mujer, el día que usted coma de ese árbol, usted va a ser igual a Dios. Imagínese, eso a la mujer dijo, o sea, yo tengo la posibilidad de ser más inteligentísimo, ¿sí? Inteligentísimo que Dios, ¿cierto? Entonces, usted dijo, yo le quiero comprar esa idea al viejo Sata, ¿sí o no? ¿Qué hizo la mujer? Fue y comió. La mujer que había sido instruida por el hombre, me imagino yo, la Biblia no lo dice, yo imagino que el hombre en algún momento le dijo, mi hija, Dios nos dijo que no podíamos comer de los dos árboles, ¿cierto? Esta mujer dijo, ¿qué va? Si es que llegó un vecino que me dijo que si yo comía de ese árbol iba a ser igual a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ella? Pues fue, comió y le dio al fue y cogió y le dijo, mira,
y el otro también comió. Automáticamente comieron de ese conocimiento, comieron de ese fruto, su mente cambió completamente porque murieron espiritualmente en ese momento. A partir de ese momento, la desnudez se convirtió en problema. A partir de ese momento, ellos empezaron a ver el mundo con otro matiz. Dios llega nuevamente a su morada, a su maqueta, a lo que él hizo, y empieza a llamar a Adán, ¿cierto? Empieza a llamar ¿a quién? Al hombre. Entonces, él escondido le dice, tuve miedo porque estaba como desnudo. La respuesta de Dios es, ¿quién te dijo a ti? ¿O quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Que eso era problema. Antes estabas desnudo, yo nunca te puse problema por eso. Entonces ahora te escondes porque crees en eso, ¿cierto? ¿Quién te enseñó a ti? Pues, ¿quién fue? Satanás, el vecino. El mismo que le dijo que comiera de ese fruto, ¿cierto? Entonces, primera enseñanza, ¿cómo hace Satanás para poder dañar al ser humano? Alejando al hombre de Dios. Cuando el hombre esté con Dios, cuando el hombre está arrepentido, cuando el hombre está de llavería, de socio, de pana, cuando está en esa relación con Dios, Satanás lo único que puede hacer es hacer lo que hacía en aquel entonces con Job. Mirarla. Y solamente puede hacer algo el día que Dios le permita hacer algo en la vida del hombre. Entonces, ¿qué fue? Cuando miramos la historia de Job, dice, Satanás le dijo, ¿cómo no va a temer Job a Dios si usted le ha llenado de hijos, lo ha protegido por todo lado, le ha dado una cosa, le ha dado la otra? Déjeme tocarle la salud, déjeme tocarle esto, déjeme quitarle todo eso y verá cómo lo maldice Dios. Le dijo, quítele todo, menos le toque la vida. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Fue y accionó, pero mientras el hombre esté con Dios, es imposible que Satanás pueda venir a hacer de las suyas con el ser humano, con el hombre, con el hijo, ¿cierto? Entender esto es maravilloso. O sea, la Biblia se explica sola. Hay personas que me dicen, es que usted tiene revelación. Yo no tengo revelación, simplemente leo o escucho predicadores. O sea, la revelación está ahí, la Biblia ya está revelada. Usted no necesita ponerse a inventar vainas. Entonces, algunos me han preguntado por la historia del tabernáculo y, por ejemplo, esto va para los nuevos. Usted debe acostumbrarse a un predicador expositivo que le explique la Biblia. Y usted debe tomar la Biblia e investigar por su propia cuenta. Leerla, tener como una dinámica de lectura. Bueno, no conozco el tema del tabernáculo, pero ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a leer dónde está el tabernáculo. Entonces voy a empezar a instruirme para que este tipo no me vaya a hablar carreta. ¿Sí? La historia del Génesis es maravillosa. Entonces, claro, ahí las personas a veces quieren creer lo que quieren creer. Hace poco me dijeron que yo era prácticamente que era muy prepotente y orgulloso y que me dijeron que sí, que era muy soberbio, que porque yo no le hallaba la razón a ellos cuando ellos me hablaban de que la creencia en Dios también se daba a través de visiones, de que el Espíritu de Dios hablaba a través de visiones, de sueños, una cantidad de cosas y que Dios me dijo y que, mejor dicho, Dios habló de tal manera y que yo entré en un éxtasis y fue al tercer cielo y volví, que, mejor dicho, y yo vi a los pajaritos y vi a las calles de oro y al mar de cristal y que vi al sol de los Teletubbies ahí. Y entonces, sí, entonces, de verdad. Entonces yo le dije, no, hermano, mire, la Biblia es la verdad. No lo que usted dice tener. Yo no digo que sea mentira, mentiras muchas de las cosas y de creencias que tengan los seres humanos. Lo que sí es verdad es lo que está depositado en la palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿en dónde está el reino de Dios? Dice la Escritura que está en el tercer cielo, ¿no? Varios versículos. Eso dice la Escritura. ¿Qué era lo que había en el Edén? Dios habitaba con ellos. Era una maqueta, era un lugar pequeño en donde Dios habitaba con el hombre. La primera habitación. Entonces Dios viene, hizo maletas y se fue y se instaló con el hombre en el Edén. ¿Qué sucedió? El hombre, como era tan inteligentísimo, o sea, que el hombre ya tiene una sabiduría muy amplia, más allá de la de Dios, pues se las dio de abeja y pues por eso fue que nosotros nacimos también con esta consecuencia de que nosotros también somos muy inteligentísimos. Nota, estoy siendo irónico, ¿no? Somos brutísimos. ¿Por qué? Porque lo último que tratamos de buscar es a Dios.
Somos personas que buscamos solamente nuestra propia razón. Entonces, yo creo conforme lo que yo crea. Eso es lo que piensa más de un creyente. Amigo, eso no sirve. No sirve. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Ella creyó. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Ella creyó que iba a ser igual a Dios. Y Satanás la engañó. ¿Cierto? Y de ahí en adelante empezaron a creer mal. Entonces, lo único suficiente es la forma y la manera de Dios, el conocimiento de Dios, no el conocimiento del hombre. Porque el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener aquí en la tierra, incluso hasta de Dios, dice la escritura que nosotros vemos como detrás de un velo. ¿Se han visto detrás de un velo, de un toldillo? Se ve borroso, ¿cierto? Nosotros no vemos muy bien, no entendemos. Nuestro sentido de justicia es un sentido degenerado. Porque la justicia, según nosotros, es a nuestra conveniencia. ¿Sí? ¿En dónde usted ve eso? En los partidos políticos. Entonces, no importa si este partido político roba siempre y cuando me beneficie a mí, ¿cierto? No importa si beneficia, si daña a otros, lo importante es que yo esté bien. Así somos. ¿Sí? Ya entendimos que Edén es maqueta, sombra y figura del reino de Dios, ¿cierto? Y que lo primero que Dios pide al ser humano es que completamente se deshaga de su pensamiento. Lo segundo es la circuncisión. La circuncisión es el acto de fe que debe tener todo hombre para llegar a la vida de creencia. ¿Qué simbolizará la circuncisión en realidad para la vida del creyente? Para la vida del creyente la circuncisión es el acto de fe. Es la señal, ¿cierto? Que esa señal para el creyente en la actualidad es el bautismo. Nosotros ya no nos circuncidamos. ¿El creyente ahora qué hace? Se bautiza. El creyente se bautiza. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la señal de que eran pueblo escogido, ¿cuál era? Cortes el prepucio. En el Nuevo Testamento, la señal de que somos creyentes y que seguimos a Cristo es que nosotros morimos a una vieja vida y desde el agua nacemos nuevamente para vivir una vida con Dios. Eso simboliza el bautismo. Entonces, el creyente ya no se circuncida, el creyente se bautiza, ¿sí? Entonces, el bautismo es necesario recibirlo porque es una señal. Entonces, ese día es un día muy especial, muy simbólico, debe ser un día muy, muy simbólico y muy especial para la vida del creyente. Porque ese día está teniendo una alianza y un acto de fe, un paso de fe, ¿para con quién? Con Dios. Y no solamente un paso de fe, sino un paso de obediencia. ¿Qué tenía que hacer cualquier persona para pertenecer al pueblo? Tenía que circuncidarse. ¿Qué es lo que pide el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que pide la palabra de Dios para que el creyente, o qué pedía el Señor Jesús? Nacer en agua y en Espíritu Santo. Como señal. ¿Sí, miran? Entonces, la circuncisión, él les decía, circuncidad vuestro corazón. O sea, acuérdese de lo que simbolizan verdaderamente las cosas. Hay creyentes que en la actualidad no entienden ni siquiera por qué se bautizaron. O sea, hay creyentes que llevan años y años y años en el bautismo y no entienden que la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa teñir, ¿sí? Que cuando usted es sumergido, sale teñido con la vida de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, la circuncisión tiene todo que ver con el tabernáculo, porque solamente personas circuncisas podían llegar ¿a qué? Acceder al tabernáculo. ¿Amén? El extranjero no podía ofrecer sacrificio en el tabernáculo porque uno no tenía la señal. O sea, para que usted pudiera llegar a ofrecer la ovejita, el sacrificio que pedían allí en el tabernáculo, ¿qué tenía que ser? Judío, parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando usted va a hacer ese paso de fe, lo primero que usted tiene que acordarse es de la señal. Cuando usted va a Cristo, tiene que acordarse de su fe. O sea, tiene que acordarse de su bautismo, de la promesa que Dios hace con usted en su vida. O sea, el bautismo es importantísimo en la vida del creyente. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque es como la circuncisión. Abraham se iba a llegar a su mujer y lo primero que miraba era que ya no tenía ese cuero y que fue muy doloroso.
O sea, ¿usted cree que Abraham no se acordaba del dolor y de lo que le ardió? ¿Sí? O sea, fue una experiencia traumática. O sea, hacerse eso con un cuchillo no es algo que cualquier persona se haría. Se lo hacen a los recién nacidos, ¿no? Los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido. Se deben circuncidar. Claro. Entonces, el creyente llega a los caminos de Dios y lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Y ese bautismo, de ahí en adelante debe recordarle que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que he aquí, todas son hechas nuevas. Hay cristianos que se bautizaron y eso se bautizaron no entendiendo ni siquiera lo que estaban haciendo. Entonces, como la circuncisión es un acto de fe, y no quiero ser puntilloso ni escabroso, sino que yo conozco mucho cristiano que no entiende en realidad el sentido del bautismo, que no entiende en realidad el sentido de lo que verdaderamente es la vida de creencia, sino que viven la vida cristiana como si nada, sin fe, ¿sí? Y por último, la circuncisión simboliza ¿qué? El bautismo. Y el tabernáculo. Y el tabernáculo simboliza a Cristo, ¿sí? Entonces cuando llega las primeras cosas que pide Dios que se haga con el tabernáculo, como le explicaba yo, era de que se hiciera desde adentro hacia afuera. Lo primero que se creó en el tabernáculo, ¿qué fue? El arca de la alianza, ¿cierto? El arca fue hecha con madera de acacia, que esa simboliza la inmortalidad, ¿sí? Y fue recubierta con oro, que simboliza la gloria, y en ella fue guardada las tablas de la alianza. Una parte del maná, ¿no? Claro, y una porción del maná, simbolizando también la palabra, ¿no? Que se le daba a todos los judíos diariamente. Entonces, cuando usted mira eso, usted entiende que el tabernáculo tuvo unos planos y ¿qué dice acá? Que tenía que hacerlo ellos, tal cual con un modelo, ¿no? Cuando uno coloca un modelo, las personas aquí que, por ejemplo, hacen ropa, tallas, ¿cómo se llama eso? Ropa, sí. Ustedes saben que ustedes deben hacer primero ¿qué? Un modelo. Y que las cosas deben quedar tal cual es el modelo, ¿cierto? Porque si usted lo hace diferente al modelo que usted, pues le va a quedar mal la prenda, ¿cierto? Entonces, aquí en Hebreos capítulo 8 dice, hágase las cosas tal cual el modelo, ¿cierto? Entonces, el modelo era que primero tenía que el atrio, que era la parte exterior, tenía que estar ¿en dónde? En el centro del pueblo. Que la puerta tenía que llegar, que tenía que quedar hacia el oriente. ¿No les parece extraño que de la misma manera el río regaba desde el oriente? O sea, ¿desde dónde entraba el río? Desde el oriente, desde donde nace el sol. Simbolizando de que iba a amanecer nuevamente. O sea, desde donde nace el sol, ¿cierto? Cuando la persona entraba allí, entendía que le amaneció de nuevo. O sea, que es un nuevo día, que es una nueva misericordia de parte de Dios. Nosotros podemos entender que tenemos misericordia todos los días, ¿sí? Cuando colocan el tabernáculo, lo colocan en el centro del pueblo, simbolizando que la vida del creyente es cristocéntrica. Pare de contar, ¿cierto? Y coloco unas especificaciones que las expliqué la semana pasada, que es importante también que se vean la predicación de la semana pasada para que puedan entender esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿yo por qué quise tocar esto? Lean ahí en el Antiguo, Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el 23 al 25. Hebreos. Capítulo 9. Hay un capítulo de adelante. ¿Qué versículo? 23 al 25. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí mira? Entonces, fue necesario fue necesario la elaboración del tabernáculo para que usted a la postre viera a Cristo. En el Salmo 103, versículo 7, vamos ahí también, por favor. Salmo 103, verso 7. Vamos a leer desde el 6, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
¿Sí? ¿Sí? Mira lo que dice ahí. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los judíos hasta el sol de hoy están esperando al Mesías. Lo que pasa es que ellos se hicieron una figura del Mesías que es equivocada. ¿Cómo piensan ellos del Mesías? ¿Cómo piensan ellos acerca de Dios? Ellos piensan que el Mesías va a ser un rey David, como un rey que va a venir y va a legislar todas las naciones de la tierra, los va a poner a reinar a ellos. ¿Sí? Por eso fue que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, muchos discípulos le decían, Señor, ¿yo dónde estaré? ¿A la diestra, a la izquierda? Llegó hasta una madre de ellos y le dijo, mis hijos pueden estar unos a tu derecha, otros a tu izquierda. O sea, el pensamiento de ellos es que va a llegar un hombre de carne y los va a poner a reinar sabroso. Llegó este señor que decía que si alguien le pegaba a usted en la mejilla, ponga la otra. Que si le pedían a usted andar una milla, usted andara otra milla. Que le decía que al primero que usted tenía que ayudar era a su enemigo. Que le decía que el primero que usted tenía que darle bendición era la persona que lo odiaba a usted. Imagínese a Judas escuchando esto del maestro. O sea, Judas simboliza al judío contemporáneo. Seguro. Judas ahí. No, pero si es que yo estoy esperando otro prototipo de Mesías. ¿Por qué? Porque él también tiene esa enfermedad heredada ¿de quién? De Adán y Eva. Su pensamiento. Entonces, cuando usted mira Edén, cuando usted mira la circuncisión y cuando usted mira el tabernáculo, lo primero que usted debe entender es que usted no lo puede entender con su pensamiento. Cuando usted mira Edén, lo primero que debe entender es que por causa de su propio pensamiento y de ser terco, es que nosotros estamos en el problema en que estamos. ¿Sí o no? Sí. Lo segundo, cuando usted mira la circuncisión, es que cada vez que Dios le da a usted una promesa y mire su cuerpo achacado y mire que las cosas que usted tiene a su alrededor no corresponden a esa promesa, que si Dios le dio la promesa de una sanidad, que si Dios le dio la promesa de que sus hijos iban a ser siervos, que si Dios le dio la promesa de que usted iba a tener bendición económica, que usted iba a tener determinados favores, incluso el de la vida eterna, porque hasta para eso se necesita tener fe, porque usted dice, no, pero es que Dios me va a dar vida eterna a mí si es que yo soy una basura. ¿Sí o no? No he llegado a pensar así, yo no he llegado a pensar. Entonces, lo primero que usted debe hacer es negar su pensamiento. Completamente negar su pensamiento. ¿Qué hacía Abraham? Decir, mi cuerpo está viejo, el de mi esposa también. Las cosas que estaban paradas antes, ya no lo están. Miro mi prepucio y me acuerdo de que es fiel el Dios que me hizo la promesa. ¿Amén? Usted mira las películas de Semana Santa y mira la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Cuando Dios le hace el mandamiento, le da el mandato de que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, muestran a Abraham, no, ¿por qué? Y eso volca todas las mesas y no, ¿por qué me vas a quitar a mi único hijo? Cuando usted lee la Biblia, mira que en Abraham, ¿qué había? Decisión. ¿Cómo lo puede ver usted? Se levantó muy temprano, se fue con sus siervos, al llegar al lugar, le dijo a sus siervos algo que las personas lo leen y no lo entienden. Le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Plural, no singular, plural. Entonces, él sabía que fiel era el que le había hecho la promesa. ¿Por qué? Porque él tenía un cuerpo viejo, su mujer también, y que él se acordaba de la promesa. ¿Por qué? Por la circuncisión. Y él dijo, si Dios me dio a mí con este cuerpo viejo, con mi mujer que era estéril, y si él me dijo que iba a sostenerme la promesa, esto en hebreo, dice que él creyó, dijo, no teniendo en cuenta su cuerpo viejo ni el de su esposa, sino que creyó fielmente en aquel que le había prometido que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas y como la arena que está al mar. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, vamos, que Dios proveerá. Por eso es que cuando Isaac dice, papá, y el cordero, le dice, Jehová proveerá. Jehová Jireh. O sea, le dice, Jehová proveerá. O sea, Abraham hasta el último momento decía, Dios va a proveer el cordero. ¿Amén? Y lo proveyó. Porque cuando él iba a clavar el cuchillo al muchacho,
Se aparece el ángel y dice, tranquilo, yo ya tengo preparado el cordero, por cuanto conozco que no me negaste a tu único hijo, Isaac, a tu único. Entonces, Dios proveyó el cordero. Entonces, Isaac simboliza la humanidad. El cordero simboliza a Cristo, ¿sí? Y note, Abraham simboliza al Padre, ¿sí? O sea, el Padre decidido a sacrificar a su hijo. Entonces, cuando usted ya entra en ese pensamiento, cuando usted ya la Biblia se le hace fácil a usted el digerir, el comérsela, el leerla. Pero por causa del mal conocimiento y del evangelio de la prosperidad y del evangelio errado, el evangelio egocéntrico. O sea, cuando hay un evangelio egocéntrico, usted se aleja completamente ¿de quién? De Cristo. Porque siempre que haya razón de parte de los hombres, siempre que el pensamiento del hombre se cruce a la palabra, Dios dice, ese es su pensamiento, yo con eso no me voy a meter. O sea, quédese con su pensamiento. Cuando usted quiera saber mi razón, venga a la escritura. Porque si no, yo no voy a contender con usted porque su pensamiento es malo. Yo no voy a polemizar con usted. ¿Amén? Amén. Entonces, la otra semana vamos a hablar acerca del altar de bronce, de lo que hay dentro del atrio antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Tuve que hacer esta aclaración para las personas que no conocían como el tema del arca del pacto. Por favor, las personas que no entienden, por favor, lean sus Biblias. De verdad, leer esto del tabernáculo, cuando yo lo esté explicando, se les va a facilitar mucho más que puedan entender. Si no lo leen, no se les van a acomodar muchas cosas, no van a entender muy bien. O sea, lo que está diciendo Diana, o sea, cuando usted lee, ya cuando yo lo esté explicando, ya se le van a acomodar las cosas. Amén. Espero que usted tenga Biblia en su casa, que de pronto si usted que está allá dice no tengo Biblia, pues usted me dice y de alguna manera conseguimos una Biblia. Dios nos proveerá para que le podamos nosotros poder bendecir con una Biblia. A los que no tienen, ¿no? Por favor. Bendiciones, Dios los bendiga. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.